Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Qué bueno que podemos seguir estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Y como tú sabes, ya vamos por el capítulo 4 y llegamos el domingo anterior hasta el verso 7, desde el cual vamos a comenzar a leer como punto de partida luego de lo que aprendimos el domingo anterior. Así que sean todos muy bienvenidos. Yo te invito a que busques en tu Biblia Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Luego de haber aprendido sobre cómo lidiar, cómo resolver, cómo enfrentar o contrarrestar el desenfreno de los impíos, manteniendo nuestra manera de vivir moderada, es decir, con límites, disfrutando de la vida que Dios nos da, pero con límites claros, donde podemos disfrutar dentro de esos límites la vida cristiana, una libertad en Cristo, no en una religión. Pero entonces va ahora el apóstol a abordar una realidad más que vamos a leer a partir del verso 7. Dice acá, Primera de Pedro capítulo 4, verso 7, dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Y tú te recuerdas que aprendimos que el fin de todas las cosas se refiere al momento en que Dios va a intervenir, Dios va a establecer sus justos juicios y va a representar el fin del desenfreno de los impíos y los padecimientos relacionados de los creyentes a este desenfreno de los impíos. Entonces a eso se refiere con el fin de todas las cosas se acerca. Y entonces dice: sed pues sobrios y velad en oración. Y ahora verso 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a estudiar solamente de los versos 8 al 12 y más que hacer solamente un resumen de lo que aprendimos el domingo anterior, quizás aprovecho para hacer un resumen desde un poco más atrás, mejor dicho desde el capítulo 1, donde el apóstol nos ha hablado de la realidad de la vida y de la vida cristiana, por supuesto, donde en el capítulo 1 habló de pruebas que serían diversas para cada uno de nosotros, pero también que nos recordó que serían momentáneas para cada uno de nosotros. Es un periodo en la vida en que vamos a tener que enfrentar dificultades. Estas dificultades son pruebas de la fe, en la fe del creyente. Y estas pruebas a veces, a partir del capítulo 2 y capítulo 3, tenía que ver con personas. Siendo más específico, el apóstol hizo referencia a la posibilidad de que te encontraras con un jefe difícil de soportar. En este caso era un amo en el contexto de la carta. Y no solamente un amo difícil de soportar, sino que también en el capítulo 3 abordó la posibilidad de que una mujer creyente tuviera un esposo no creyente. Y esto también representaba una dificultad para aquellas mujeres que quieren caminar con el Señor y aquellos maridos que no quieren hacerlo. Y también representaba un desafío. Y de manera más amplia se refirió a lo más reciente, a los impíos que viven desenfrenadamente y cómo esto tiene un impacto en nuestra vida. Es como nosotros estamos en medio de ellos y vamos viendo su comportamiento que es distinto, un comportamiento que nosotros teníamos antes, del cual el apóstol dijo no más. Y entonces padecemos a las personas difíciles, padecemos a las personas que no reconocen a Dios, padecemos la inmoralidad de ellos y la sociedad es así, una sociedad en desenfreno. Ahora, lo interesante es que estos padecimientos estaban relacionados a personas y yo creo que muchas de las dificultades que tú y yo enfrentamos, muchos de los problemas, muchas de las causas del estrés, tiene que ver con personas difíciles. Tiene que ver con personas. Pero lo curioso es que el apóstol ahora aborda un escenario que tiene que ver con personas, pero desde el otro lado de la moneda. Es como hay personas en tu vida y en la mía que pueden ser una tremenda bendición para nosotros. Y como nosotros venimos a ser
de bendición para otras personas. Esto constituye el apoyo que nosotros tenemos de los hermanos en Cristo. Es cada vez que nos podemos reunir de manera digital y abrir la Biblia y disfrutar de la edificación de la palabra, y cómo también las relaciones con otros creyentes son un apoyo que allá por tipo miércoles o ya viernes nosotros necesitamos. Porque hemos tenido contacto con personas difíciles, en un ambiente difícil, en medio del desenfreno de los impíos, en una situación complicada y sumamente estresante. Qué bueno es poder contar con otras personas que no representan para nosotros estrés o dificultades, sino que representan para nosotros un apoyo, una provisión de parte de Dios, donde lo que acabamos de leer en tan pocos versos es que estas personas son una provisión dada por Dios, donde Él ha dado los recursos para que podamos ser de bendición a otros, y como Dios ha dado recursos a otros para que puedan ser una bendición para nosotros. Sobre esto, Proverbios capítulo 27, verso 17 dice: hierro con hierro se aguza, se saca filo. Dice: y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Lo que está diciendo es, en medio de esta interacción con ciertas personas, pueden colaborar para que yo mejore, y como yo también en esta interacción ayudo a que el otro mejore. Es este apoyo, es esta interacción que resulta una bendición para nuestro caminar. Yo creo y yo espero, fíjate, que tú y yo tengamos, quizás no van a ser muchas, pero que tengamos algunos nombres de personas que representan una bendición para mi vida. Que cuando yo puedo compartir con ellos, yo puedo seguir en mi caminar con Cristo y lidiando con todas las situaciones de estrés, con las personas difíciles, incluso con las que tengo que lidiar en el trabajo, en el lugar donde estudio, o la familia o vecinos. Pero entonces vamos a aprender ciertas condiciones, fíjate, ciertos escenarios en los que el apóstol va a decir cómo podemos nosotros encontrar relaciones de ayuda. Cómo esta interacción entre creyentes es clave y es la provisión de Dios para que tú y yo podamos seguir adelante con buen ánimo. Y lo primero lo aborda, por supuesto, en el verso 8. Lo que nos va a decir el apóstol es, bueno, ¿cómo experimentamos estas relaciones de ayuda? Él va a decir, amándonos fuertemente, fuertemente. Dice el verso 8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La invitación que nos hace es que entre los creyentes, realmente aquí está la expectativa, y es que tengamos un vínculo permanente y especial entre nosotros. Y yo creo que es algo que sucede. Yo creo que eso debería suceder de manera natural entre los creyentes. Pero también es interesante que el verso comienza con un ante todo, estableciéndolo como esto que voy a decirles es prioridades, deben ponerlo por encima. Les he dicho cosas muy importantes al momento de lidiar con el desenfreno de los impíos, y cómo ustedes deben permanecer en oración y deben permanecer sobrios, esperando el fin de todas las cosas, el Señor Jesús. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que Él regresará. Tengamos paciencia, pero ¿saben qué? Lo que voy a decirles a continuación es prioridad. ¿Y qué es prioridad? Debemos tener un vínculo muy fuerte entre nosotros, muy especial, que se resume en amarnos fervientemente o fuertemente. Y se refiere a un amor extenso y profundo. ¿Sabes que la palabra que usa para ferviente implica extenso, pero también intenso? Yo no sé si esto de intenso a veces como que se usa mal, ¿verdad? Como alguien es muy intenso, me está llamando a cada rato, cada 5 minutos, pero no se refiere a esa intensidad. Más bien, esa intensidad es algo que está basado en lo profundo, es extenso y es profundo. La palabra que usa para este amor, tú sabes que hemos aprendido eso anteriormente, que hay un amor eros propio de una pareja, el amor fileos, puramente fraternal, donde están los afectos, pero el amor ágape es el que describe el amor de Dios hacia nosotros, que como receptores podemos practicarlo con nuestro prójimo.
Es obvio, ¿verdad? Es que habiendo experimentado el amor de Dios, conociendo el amor de Dios, somos capaces de poder dar de este amor. Pero cuando decimos que es extenso, que es ferviente, que es extenso y profundo, significa que no es un amor superficial, ¿sabes? Es que las relaciones entre creyentes no deberían estar determinadas por aspectos superficiales, que no me malinterpretes, que no son malos, pero lo malo sería estar fundamentado en aspectos superficiales, como, yo no sé, quizás le vamos al mismo equipo de fútbol, o nos gusta el mismo tipo de películas. Y eso sucede, y por supuesto hay cierta afinidad. Pero son cosas superficiales que están dentro de una relación de amistad, dentro de un afecto, pero no es lo determinante. Lo que está diciendo, este amor es más profundo que eso. No es meritorio tampoco. No es que el otro merezca que yo lo ame. Y nosotros empezamos a evaluar, ¿y será que voy a ver si merece que yo lo ame? Es una decisión. El amor ágape es una decisión. Tampoco es impulsivo. Y por cuanto no es impulsivo, tampoco es temporal. Y tú sabes que 1 Corintios capítulo 13, verso 8, dice que el amor nunca deja de ser. Y es que esta es la marca del amor del cual está hablando el apóstol Pedro al momento de decirnos, miren, para que hayan relaciones de ayuda, esta provisión poderosa que Dios ha dejado para que nos apoyemos mutuamente, al cual Dios ha dado todos los recursos para que lo logremos y nos ayudemos y continuemos, es ágape, es una decisión, nunca deja de ser. Cuando alguien dice, no, yo a ti te amaba, pero ahora yo no sé qué pasó, pero ya no te amo. La verdad es que nunca amó, al menos bíblicamente, al menos como Dios. ¿Te imaginas que Dios dijera eso? Qué terrible solamente pensarlo, pero sabemos que Dios ha decidido amarnos y es un amor eterno. La Biblia dice que nos amó hasta el fin, hablando de Jesús a sus discípulos y a nosotros también. Debemos también ver que es de doble circulación, es entre vosotros. Como te decía, es la expectativa del creyente. Ahora piénsalo, fíjate, tiene total sentido. Si este amor ágape es practicado entre nosotros, vamos a tener el apoyo que necesitamos y vamos a hacer el apoyo que otros necesitan. Y Dios nos ha provisto de este amor para que sea extenso y para que sea profundo, no en aspectos superficiales, de manera que podemos apoyarnos unos a otros. Es decir, cada creyente debería amar de esta manera. Y una vez que ha establecido esto, el apóstol Pedro dice, miren, para que podamos contar con relaciones de ayuda en la iglesia, entre creyentes, es necesario revisar de que estemos amando de esta manera y que sea de doble circulación. Yo amo a los otros de esta manera y entonces otros me aman de esta manera. Obviamente no está de más decir que tampoco uno va a amar para ser amado. Yo pienso cuando el apóstol Pablo dijo, aunque yo amando más, dijo él, sea amado menos. Está diciendo, yo voy a amar como Dios lo hace, sin esperar nada a cambio, porque ese es el amor ágape. Ahora, qué bueno, dice el apóstol Pedro, ahora, que sea de doble circulación. Y la razón de esto, es algo que cita, que muchos, y yo creo también que es la referencia a Proverbios, capítulo 10, verso 12. Hay varios textos que hablan de esta cita que viene a continuación, que es precedida por un porque. Lo que está diciendo Pedro es, debemos amarnos, que hay un vínculo fuerte y especial entre nosotros. Y les voy a decir por qué. Porque Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas. Y aquí está la cita que usa el apóstol. Dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Todas las faltas. Ahora, usa pecado y es la misma expresión. El pecado es una falla, cruzar la línea delante de Dios. Es transgresión. También se puede describir o se puede definir como errar al blanco. Es cuando alguien se equivoca. ¿Sabes? Tiene total sentido la cita que está haciendo el apóstol, porque el amor se pone a prueba especialmente cuando otros fallan. Y por supuesto tenemos que entender a qué se está refiriendo con cubrirá multitud de pecados o cubrirá todas las faltas. Uno piensa, o sea que no tengo que hablar de las fallas del otro. Hay una parte de eso. O sea que debo aguantármelas todas. Ahí quizás no lo estás entendiendo muy bien. Porque de lo que está hablando, fíjate, es que este amor extenso e intenso y profundo
debe ser aplicado cuando otros fallan, cuando tú fallas y cuando yo fallo. Porque cuando hay un amor ágape en nuestras relaciones, no podrá haber una relación de ayuda sino amando al otro, al que ha fallado, y cuando me aman, cuando yo he fallado, que haya prudencia y discreción. Yo creo que tú sabes que es importante que cuando alguien falla, Proverbios 17:9 y 18:17, si quieres, luego no tenemos el tiempo para ver todos los textos, pero vas a encontrar muchos principios acerca de no divulgar la falta, no apartar a los amigos, no andar hablando de los errores que comete el otro. Obviamente si busca consejería hay que hablar del tema, pero por eso en el Proverbio 18:17 dice que justo parece el que primero aboga por su causa. Está diciendo, no, es que fíjese que mi esposo o mi esposa o mis hijos hicieron esto, me gritaron, pero no dices por qué te gritaron. Y entonces dice el proverbio que después viene el adversario, el que está metido en el rollo, y entonces te descubre. Y entonces viene el otro y dice, sí, es que yo le tuve que gritar porque no me soltaba, porque me estaba metiendo las uñas en la cara. O sea, yo no sé, ¿verdad? Y espero que nada de esto esté cerca, ni por cerca a cualquier realidad de alguno de nosotros. Pero lo que está diciendo es, todos cometemos faltas. Y la clave es tener la capacidad de tratar esos asuntos con discreción y con prudencia y con un corazón perdonador. Este amor extenso y profundo será prudente y discreto, pero también será perdonador, como dice Colosenses 3:13, que debemos perdonar de la misma manera en que Cristo lo hizo. Y también será restaurador, también como Gálatas, capítulo 6, versos del 1 al 3, cuando dice que si alguien es sorprendido en alguna falta, lo que debemos hacer es ayudar, Pero entonces, un creyente que ama bíblicamente es como un árbol frondoso y extenso que da su sombra a quienes se acercan a él. Y todo esto se debe a que sus raíces son profundas en la palabra de Dios, o si lo prefieres, en la comunión con Dios. Entonces Pablo dice, miren, tenemos que establecer como prioridad revisar de que nos amemos profundamente, fuertemente, que haya un vínculo especial entre nosotros, que sea de doble circulación, porque entonces cuando fallemos vamos a tratar los asuntos como deben ser tratados. Pero entonces, luego que revisamos, bueno, sí, yo creo que tengo este amor, yo amo a mi esposa, dirá alguno, yo amo a mis hijos, dirá otro, los hijos dirán, yo amo a mis padres, yo amo a los hermanos, la iglesia es una bendición para mi vida. Qué bueno, porque el planteamiento es que para que hayan relaciones de ayuda en un mundo donde, contrario a Dios, que provoca mucho estrés, angustia por el estilo de vida que llevan, qué bueno es contar en la iglesia con relaciones de ayuda porque nos amamos de la manera en que Dios nos ha amado. Pero sabemos que no basta solamente con decir que te amo. O tampoco se trata solamente de, listo, fallaste, te voy a ayudar. Por supuesto, hay mucho de esto y tiene un gran valor que nos ayudemos unos a otros, no que nos destruyamos unos a otros. Pero es necesario que este amor ágape se traduzca en acción, y el apóstol menciona una de ellas, y por eso fíjate que lo que va a decirnos es, sí, amarnos fuertemente, pero también apoyémonos favorablemente, que haya un espíritu colaborador entre nosotros. Dice verso 9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Yo creo que esto es muy natural pensarlo para cada uno de nosotros. Y es que, bueno, el amor tiene que traducirse a acción. Y el apóstol Pedro aborda un área de muchas, que honestamente en la historia de la iglesia marcaron algo clave al momento de enfrentar persecución de los que viven impíamente, desenfrenadamente. Y era la capacidad de abrir la puerta de tu casa a otro hermano en Cristo. Y vamos a ver que obviamente en la historia oriental, en la cultura oriental, era una práctica de muchos años atrás. Luego esta práctica fue pasando de generación a generación, incluso hasta los tiempos en que el apóstol estaba escribiendo esta carta. Y luego el cristianismo adoptó
esta práctica, pero también se volvió parte de la doctrina y de la cultura y de la conducta cristiana, donde debemos estar abiertos a las relaciones y dispuestos a apoyar a aquellos que están caminando con una meta o con un destino, y nosotros al hospedarles estamos participando de ese caminar, apoyándoles para que logren llegar a destino. Obviamente en la vida cristiana el destino es ser como Jesús, es ser predicadores de la verdad, es animarnos para seguir agradando al Señor. Y en ese sentido, el principio para nosotros el día de hoy, yo sé que vivimos días peligrosos y que cualquiera dirá, yo no voy a hospedar a un extraño porque escuché que está pasando esto y pasó lo otro. Y sabes que el principio es más fuerte que la acción en sí de tener a alguien extraño en casa. De hecho, lo está poniendo en un contexto de la hermandad, de los que somos hijos de Dios, los que somos parte de la iglesia local, los que nos conocemos, los que sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, y qué bueno es abrir mi casa para que tú vengas aquí en mi casa. Yo te voy a atender, no hagas nada, yo me voy a incomodar, yo te voy a servir. Yo quiero que tengamos una relación de ayuda donde yo estoy dispuesto a que sigas caminando con Jesús, a ayudarte a que sigas caminando, a animarte si es necesario, a amonestarte si es necesario, corregirte si es necesario. Pero entonces esto no es posible si no hay un espíritu colaborador entre nosotros y no hay una disposición que el amor ágape se traduzca en acciones concretas. Por eso Primera de Juan capítulo 3, verso 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, dice, sino de hecho y en verdad. Ahora, aplicándolo a nuestra realidad, esta hospitalidad, el hospedarnos, esta hospitalidad son acciones concretas relacionadas al servicio. La hospitalidad es mencionada, como te decía, fue parte del cristianismo y debe ser parte del cristianismo hasta el día de hoy. Debemos tener esa disposición. En Romanos 12:13, en Hebreos 13:2, en Gálatas 5:13, habla de la hospitalidad. Qué bueno que ustedes sean hospedadores. En Gálatas hablando de qué bueno es que vivamos para servir a otros. Pero yo puedo pensar que cuando Pedro escribe esto, él sabe muy bien y conoce muy bien a Jesús. Hasta cierto punto en que, por decirlo así, los pies de Pedro saben muy bien de qué está hablando. ¿Te acuerdas que Jesús lavó los pies de Pedro y Pedro no quería y Jesús le insiste y entonces al final dice, bueno, listo, cuando Jesús mostró su carácter de siervo, cuando él una y otra vez dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, dejándonos ejemplos. Esto lo encuentras en Juan 13, versos del 12 al 14. Creo que el apóstol entiende muy bien que la vida cristiana se trata de ser de bendición a otros, de estar dispuesto a incomodarnos por otros, de estar con la disposición de no solamente estar enfocados en nuestros problemas, sino en la disposición de poder ayudar a otros en sus problemas, en sus desafíos, en sus situaciones, orar constantemente, pero estar dispuesto a abrir la casa y recibir a mis hermanos y ponerme a disposición de ellos y ser de bendición para ellos. Y Pedro lo sabía muy bien y sabía que el amor ágape debía traducirse a esa capacidad que tenemos los creyentes de apoyarnos unos a otros para seguir en el camino. Y no solamente son acciones concretas relacionadas al servicio, también pueden ser actitudes correctas relacionadas al servicio, porque dice que hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Porque tú sabes, y murmuraciones es estas quejas, ese rezongo, que si lo piensas bien, puede ser el resultado de la dinámica de hospedar a alguien. Es que cuando hospedas a alguien tienes que incomodarte. No hay más. Toca. No, yo tengo todo listo para... Sí, pero se pierde tu privacidad, tu horario cambia, tienes que atender. Tienes que estar dispuesto a incomodarte por servir a otros. Y el principio es fuerte, porque es cuando el esposo está dispuesto a incomodarse para hacer algo en la casa, es cuando los hijos participan en el servicio. Es un espíritu colaborador de nuestro caminar y como familia en la fe, ya sea los que vivimos en una sola casa o los que vienen de otras casas. Estar dispuesto a incomodarnos por el otro es hacer lo bueno. Mira, con mala actitud no cuenta.
no cuenta. Y ahí es donde me recuerdo un caso que es uno de los mejores en la Biblia. Por supuesto, hay muchos de estos. En Génesis 18, del 1 al 8, vas a encontrar a Abraham cuando recibe a los ángeles que le visitaron. De inicio no sabía, luego creo que sí, yo creo que sí, según la narrativa. Pero lo interesante es que Abraham les dice, miren, siéntense, yo los voy a atender. Y dice que este hombre de no menos de 75 años fue y corrió. Qué bonito, ¿verdad? Pero activó a la esposa, le dice a la esposa, mira, tengo estos visitantes, hay que atenderlos. La esposa se activa, no tienen hijos en ese momento, entonces activa a sus criados y da de lo mejor. Yo te invito a que lo leas, es muy emocionante lo que narra ahí Génesis 18 del 1 al 8. Pero lo que estoy diciendo es que qué bueno es cuando apoyamos a alguien, abrimos nuestra casa, abrimos nuestra vida y estamos dispuestos a ser de bendición a otros, como otros han sido de bendición para nuestra vida en una semana que ha sido difícil. Por eso qué importante es que no te aísles, qué importante es que yo no me aísle. Qué importante es abrirnos a las relaciones con otros creyentes que van a ser una bendición para mi vida. Ellos van a aportar, me van a desafiar, me van a animar, me van a hacer entender como yo también a ellos. Y por esa razón yo hasta he tenido a bien hacernos un test rápido, un test express, ahí con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién lava la ropa ahí en tu casa? Mi esposa. O quizás va a ser el esposo. ¿Quién la plancha? ¿Quién plancha la ropa? ¿Quién la dobla? Respondes, ¿quién barre y trapea? Es una máquina. Nosotros compramos un robot, hermano, que... No. Pero alguien tiene que encender esa máquina. ¿Quién lava la loza? ¿Quién después de comer está en la disposición de incomodarse y de decir, voy a colaborar, tengo un espíritu colaborador, yo voy a ser de bendición a los que viven conmigo? ¿Quién prepara la mesa? ¿Quién pone la mesa? ¿Quién la quita? ¿Quién la quita al final después de comer? ¿Quién atiende a los niños? Y yo creo que conforme vamos respondiendo nos vamos dando cuenta qué tanto espíritu colaborador tenemos en casa. Y sabes que el ser hospedador debe activar a toda la familia. Sería injusto que fuera de otra manera. Y a veces está desbalanceado. Ahí es donde cada uno debe evaluarse y debe pensar, yo debo crecer en esto, yo debo crecer en esto. Pero la última pregunta que tengo de este test es, ¿quién se queja por lo anterior? Es que solo yo lavo la ropa, yo la plancho, yo lavo la loza, yo esto, yo lo otro. Y dice el apóstol Pedro, sin murmuraciones, sin quejarte. Pero es injusto. Honestamente yo creo que sí, es injusto. Yo creo que los demás deben colaborar contigo. Pero va a ser muy bueno para tu corazón el que puedas hacerlo con gozo para tu Señor y que puedas decir, yo me gozo en colaborar a los que yo amo, sin esperar nada a cambio. Pero también aquellos que debemos crecer en esta área, valorar a los que se incomodan por atendernos a nosotros. Es un espíritu colaborador. Mira, si algo daña las relaciones y no permite que hayan relaciones de ayuda en la iglesia, que nos apoyemos unos a otros, es la comodidad y el egoísmo. Qué terrible. Esto es algo que no debe suceder. Y entonces, lo tercero que sigue es que debemos aportar fielmente los unos a los otros. Y ahora va a abordar un asunto que tiene que ver con la provisión de Dios, el equipamiento de Dios a tu vida y a la mía, para que recibiendo esto yo pueda ser de bendición a otro. Y lo que el otro ha recibido me es de bendición a mí. Y entonces, como el proverbio que leímos al inicio, hierro con hierro se aguza. Y es como nosotros aportamos al caminar del otro y a mejorar al otro, y esto debe ser recíproco. Dios nos ha equipado con lo necesario para ser de bendición a los otros, y vamos a ver las implicaciones de ello. Dice acá el verso 9, dice, cada creyente, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sabes que lo primero que implica, como te decía, es nuestras destrezas.
¿Sabes que don, la palabra que usa para don, el don que ha recibido, es la palabra caris y se refiere a la influencia divina sobre el corazón humano que se refleja en la vida? Es que Dios nos ha dado tantas cosas y la influencia divina por medio de su palabra, por medio de la guía del Espíritu, por medio del ejemplo de otros creyentes que nos inspiran, resulta en una vida, en nuestro caso, que se ve reflejada, puede ser notorio. Y se puede tratar de varios aspectos. El primero de ellos es que puede referirse a un don espiritual. No vamos a detenernos ahí, ya vas a ver más adelante por qué. Pero puedo decirte que sí puede tratarse de un don espiritual según 1 Corintios 12:31 o Romanos 12:6, si quieres verlo más adelante. También puede tratarse del ministerio, ¿sabes? Porque usa exactamente la misma palabra, caris. En 2 de Timoteo 1:6 y 2 de Timoteo capítulo 4, verso 14, en relación a 2 de Corintios 4:7, cuando se refiere al don que fue recibido, que Pablo le dice a Timoteo de ese don que fue recibido por la imposición de las manos del presbiterio, que lo que está diciendo es, cuando impusieron las manos sobre ti y recibiste un don que es el ministerio. Y para hacer ese ministerio recibiste dones espirituales, que podría ser enseñanza, podría ser de la exhortación, podría ser del servicio, de presidir, como lo vemos en Romanos 12:6, si quieres buscarlo más adelante. También puede referirse este don a una capacidad especial, que Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 7, verso 7, hablando del don de continencia. Él dice, yo tengo la capacidad de estar soltero. Dios me ha dado esa capacidad. No se las da a todos, pero yo puedo sin problema, dijo Pablo en ese contexto. Pero también, según 2 Corintios capítulo 1:11, puede tratarse de una concesión en general de algo que han estado orando, si quieres revisar el texto. Y entonces Dios en su gracia, en su multiforme gracia, vamos a ver, despliega recursos para que nosotros tengamos las herramientas para ser de bendición a otros. Entrega y concede ministerio. Para que nosotros podamos hacer ese ministerio, nos da dones espirituales, nos da capacidades especiales, habilidades, destrezas. Entonces, fíjate, de lo que se trata es que usemos lo que Dios nos ha dado para el ministerio, de manera que seamos de bendición a los demás. Si crees que necesitas algo para ser de bendición, Dios ya te dio todo. Te ha dado su palabra, te ha dado la guía del Espíritu Santo, te ha dado dones espirituales. Ya vamos a ver cómo vas a darte cuenta de estos dones espirituales. Te ha dado una iglesia, te ha dado relaciones con otros hermanos, te ha dado un trabajo, te ha dado un negocio, te ha dado tiempo, te ha dado plata, te ha dado habilidades naturales, te ha dado destrezas en general. Pero entonces, la siguiente implicación ya no solo es destrezas, porque podríamos tener muchísimas destrezas, pero sobre esas destrezas debe haber también diligencia. Diligencia. Mira acá cómo lo dice. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es interesante que habla de administradores. Y a mí me encanta porque sabes que el concepto de ser administradores de la gracia de Dios es que esto que hemos recibido no es nuestro. Es de Dios, es de Dios. Pero Dios nos ha dado por un tiempo, el tiempo de la vida, para que lo administremos. Y es importante, según el apóstol Pedro, que tú y yo revisemos si estamos administrando bien esto que Dios nos ha dado, esta iglesia que Dios nos ha dado, estas oportunidades y habilidades y destrezas que Dios nos ha dado, ese don espiritual que Dios te ha dado, esos recursos que Dios te ha dado, esa personalidad que Dios te ha dado, para que seas bendición a otros, ministralo a otros. Sabes que la palabra es diaconeo, para ministrar es sírvelo, ponlo a disposición del otro, sirve a los demás. No vivas para ser servido, vive para servir. Y para eso es necesario revisar si hay diligencia, porque retener o cambiar el destino de esto que hemos recibido es administrar mal. Fíjate, si Dios te ha dado el don de enseñanza y tú te lo quedas y no lo usas solamente en tu trabajo, y qué bueno que te sirve en tu trabajo, qué bendición. Pero si no lo usas para ser de bendición a otros, estás administrando mal. Si Dios te ha dado recurso económico con el que puedes aportar y ser de bendición a otros y a tu iglesia,
y no lo estás haciendo, estás administrando mal. Si el Señor te ha dado la capacidad de poder animar a otros a un cambio, el don de exhortación, y tú no lo estás haciendo, lo estás reteniendo para ti. No lo estás ministrando a otros, no está fluyendo, solamente eres un receptor de todo esto de parte de Dios y qué bendición contar con todo esto. Y sí, yo puedo hacer todo eso, pero si no lo usas para el destino que Dios le ha dado, es como cualquier administración de un dinero que te dan para comprar algo y tú no terminas comprando eso, administras mal. Porque mira, la gracia de Dios debe ser bien administrada. Y es interesante que dice la multiforme gracia de Dios, hablando de que esta gracia se aprecia de diferentes formas en cada creyente. Y por eso cuando tú ves en Romanos capítulo 12, verso 6, dice Dios repartió dones diferentes a cada uno. Y puedo tener un don o puedo tener varios dones. Yo creo que puedes tener varios dones, quizás solamente un don. Y ya vas a ver cómo puedes descubrirlo. Podrías tener dos. O tres, y podría tenerlos todos. Sería un caso muy excepcional, pero la multiforme gracia de Dios es distribuida a cada creyente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y para qué te da todo eso? ¿Para que te gloríes? Vamos a ver que no. ¿Para que te lo quedes? No, eso es administrarlo mal. Lo hace para que seas de bendición a otros, para que tengamos relaciones de ayuda en la iglesia y tú ayudes a aquellos creyentes que lo pasan difícil, como tú has recibido ayuda de otros creyentes que han usado sus dones, su tiempo, sus habilidades, su personalidad, su familia, su casa, su comedor, su comida, para atenderme a mí y haber sido de tanta bendición. Por eso es necesario ver el desempeño de cada uno de nosotros. No solo la diligencia, eso ahora ya está claro, sino que dice, verso 11, si alguno habla, ahora va a atender estos dones espirituales relacionados a compartir la palabra, que puede ser el de profecía, que es para edificación. Profecía no es de adivinación y no tenemos el tiempo para verlo, pero debo decirte lo que no es lo que mayormente enseñan tan mal. Profecía es tomar la palabra profética, que según 2 de Pedro, capítulo 1, es la palabra escrita, tomar la palabra escrita para edificar, para exhortar, para consolar. Y si alguno habla, para esto te dice cómo hacerlo. Dice, hágalo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tampoco significa de que solo ya no vas a hablar normal, sino que solamente vas a hablar versos de memoria. ¿Te imaginas? No está diciendo eso. Está diciendo, mira, si ya tomaste la decisión de ministrar a otros, de servir a otros usando tus dones y has descubierto que tienes el don de enseñanza, usa la Biblia. Sé fiel al contenido bíblico. No inventes, no te salgas de la línea, no le agregues, no le quites, no le pongas tu sentido, sino ponle el sentido de Dios a lo que estás hablando y en lo que estás ministrando. Pero no solamente fiel al contenido bíblico. Dice, si alguno ministra, ahora habla de los aspectos de los dones relacionados al servicio. Si son relacionados a la palabra, usa la Biblia, pero úsala bien. Pero si no, que nuestro desempeño es que sea fiel al contenido bíblico, pero que también sea fiel a la capacidad de Dios. Dice, como verso 11, dice, si alguno ministra o sirve, dice, ministre, diaconee o sirva conforme al poder que Dios da. Es en la capacidad, no de tu carne, en la capacidad de Dios, que sea Dios el que te dé el fruto. Que sea Dios en su gracia el que te use, que sea la palabra la que sea expuesta, que seas de bendición a otros para llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Pero en el caso de las relaciones de los creyentes, para animar al otro que la está pasando muy difícil. Pero cuando pienso que el apóstol Pedro dice, miren, háganlo en la capacidad de Dios, yo creo muy, muy pertinente hablar de la experiencia de Pedro. Porque tú sabes, esto es muy conocido, esto que voy a decir. Cuando Pedro, allá en Mateo 26:35, le dijo a Jesús, en la carne, no te negaré. Y si me es necesario morir por ti, yo te sigo, yo muero por ti, Jesús. Y Jesús le dice,
si ni el Espíritu Santo tienes? Históricamente en ese momento no era posible, porque Cristo no había ido a la cruz y no había resucitado. Y luego el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Entonces no fue extraño que Marcos capítulo 14, verso 68 dice que Pedro negó diciendo, cuando lo estaban relacionando con Jesús, y eso implicaría también su muerte, a la hora de la verdad, Pedro dijo, no, yo no conozco, no lo conozco, no, yo no sé quién es. Pero tú ibas a esa iglesia. No, ¿cuál iglesia? Lo negó y ahora, ¿verdad? Nosotros pensamos qué difícil, qué difícil. Pero lo tremendo es que luego de que Pedro recibe el Espíritu Santo, luego de que el Espíritu Santo es lleno del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, verso 4, verso 14 y verso 41 que Pedro, junto con los otros 11 apóstoles, Pedro predica un mensaje tan poderoso, que en el verso 14 y 41 luego vemos que se añadieron como 3,000 personas. Ahora piénsalo. ¿Fue en la capacidad de Pedro o en la capacidad de Dios? ¿Qué diría Pedro? Pedro no se gloriaría de decir, pues 3 años y medio con Jesús, o sea, yo aprendí a predicar como se debe. Ahora, háganme cualquier pregunta acerca de Jesús, yo se las voy a responder. Yo sé qué color eran los ojos de Jesús, qué altura tenía Jesús, qué hablábamos en privado. Yo puedo responderlo. Pero sabes que no, porque lo que sucedió en las conversiones de la predicación de los apóstoles, de la cual comandó Pedro, es el resultado del poder de Dios. Y es importante que cada creyente reconozca que todo esfuerzo en la carne por agradar a Dios está destinado al fracaso. El servicio espiritual solo puede ser producido por el Espíritu Santo. Es que cada vez que tú dices, no, ahora sí yo voy a agradar a Dios, ahora sí voy a servir a Dios, sin comunión con Dios, eso precisamente es en la capacidad de la carne. Cuando tú dices, voy a cambiar, entonces estás leyendo la Biblia. No, yo creo que no lo necesito, no me gusta leer. Ok, te estás esforzando en la carne, está destinado al fracaso. Porque solamente podemos andar en el Espíritu por el Espíritu. Y hay que alimentar el Espíritu. Y entonces, si pensamos en las relaciones de ayuda, yo voy a poder ser de bendición a otros cuando tenga una comunión con Dios donde yo reconozco que el contenido que voy a dar es de Dios y en la capacidad en que lo voy a hacer es de Dios. Porque entonces el resultado va a ser muy distinto. Entonces mira, para aprender a administrar lo que Dios nos da adecuadamente como buenos administradores, aquí te doy un manual de uso de los recursos de Dios sin ser irrespetuoso, antes con el ánimo de dejarlo claro y de retroalimentar lo que te estoy planteando, o lo que el texto nos está planteando. Es que mira, aprende sobre dones espirituales. Así, y explíquenos. Yo podría hacerlo, me tomaría mucho tiempo, por eso nosotros tenemos el discipulado Crece. Inscríbete a Crece, inscríbete. Vale la pena que un maestro abra la Biblia y te explique acerca de los dones espirituales. Mira, también los dones, sí puedo decirte que los dones se descubren sirviendo. Si alguien, yo no sé qué dones tengo, pero ¿y en qué áreas has servido? En ninguna, porque no sé cuál es. Lo que debes hacer es empezar a servir. De pronto va a ser el de la enseñanza, o va a ser para edificar a otros, o va a ser presidir, que es administrar, es dirigir también, que es lo que le gusta a muchos, pero toca hacerlo bien con las personas. En el trato con las personas te imaginas. Pero entonces mira, los dones se desarrollan sirviendo también. Porque aquí pasan varias cosas. Hay creyentes que no saben cuáles son sus dones porque no sirven. Y no me refiero, fíjate, no me refiero solamente a servir dentro de la estructura ministerial de la iglesia, que es bueno que lo hagas. Ser parte de una estructura de la iglesia, ministerios infantiles, jóvenes, alabanza u otros. Pero servir el ministerio es la vida, el ministerio es tu casa. Sirve ahí en tu casa, abre la Biblia, comparte, lava la loza, ayuda con las cosas, ten un espíritu colaborador y vas a descubrir tus dones seguramente. Pero la otra cosa que pasa, lo primero que te decía, hay creyentes que no saben cuáles son sus dones porque no sirven. Pero hay otros que ya descubrieron sus dones, pero no los desarrollan.
Es importante que los desarrolles aprendiendo de la Escritura, aprendiendo de otros hermanos que pueden aportar a tu crecimiento, pero también sirviendo. Pero es que no lo hice tan bien, mejóralo. Tu esposa te da una buena retroalimentación, tus hijos a veces también son muy puntuales en mejoras continuas en el ministerio que tú realizas. Pero qué bueno es crecer en esto. También, mira, aplícalos al ministerio, como te decía, tu casa, tu trabajo, tu negocio, tus compañeros de la universidad, del colegio, los vecinos, los familiares, los amigos. Aplica eso que Dios te da a tu realidad. Y 5, apóyate en la Biblia y en el poder de Dios. Porque cuando lo haces de esta manera, cuando lo que haces es enseñar la Biblia en el poder de Dios, no en el tuyo, entonces logras la finalidad con la que termina el apóstol. Dice acá en el verso 11, lo voy a leer de nuevo, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, el mérito de lo que logramos con las capacidades que tenemos ese mérito es de aquel que las dio. Es de aquel que las dio, las capacidades. Por eso la forma en que finaliza el apóstol tiene tanto sentido, tiene tanto peso. Cuando como buenos administradores nos damos cuenta que hemos recibido tanto de parte de Dios y que la finalidad es para que lo usemos al beneficio de los otros creyentes, ser de bendición a otros. Entonces cuando lo hacemos es conforme a la Biblia y es conforme al poder de Dios que Dios da. Porque cuando logremos algo, sobre todo cuando vengan, yo me voy a anticipar a algún posible escenario, cuando vengan los elogios, que tu carne no se la crea y que tu carne no se quede con algo que no le pertenece. Porque la gloria y el imperio, hablando de la autoridad, de la dignidad de Jesús, por quien Dios Padre es glorificado y Cristo mismo es glorificado, por medio de los recursos que Él nos ha dado, que cuando son dispuestos, cuando son usados para ministrar a otros, para ser de bendición a otros, como otros han sido de bendición para cada uno de nosotros, y lo hacemos en la capacidad de Dios y según el contenido de la palabra de Dios, ¿quién es glorificado? Dios es glorificado. Y si Dios es glorificado, entonces estás administrando bien lo que Dios te ha dado. Y el día que tú te crees más que los demás, por ser bendición a otros, imagínate, qué tremendo, ¿verdad? Pensar en eso, qué absurdo. Pero el apóstol Pedro dice, miren, si lo hacen fielmente, si lo hacen como buenos administradores y eso que Dios les da, lo usan bien, Dios va a ser glorificado. Y termina con un amén diciendo, que así sea y no de otra manera. Y es que de otra manera no es aceptable, no es aceptable. Por eso mira cómo experimentamos las relaciones de ayuda. Dicho de manera resumida estos pocos versos que acabamos de estudiar, es amándonos fuertemente, eso es prioridad, apoyándonos favorablemente, porque de eso se trata, de que el amor se traduzca a acciones en las que nos apoyamos, pero aportando fielmente esos recursos que Dios nos da. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte que en esta oportunidad y a través de este texto tú nos hables al corazón, Señor, y nos desafíes. Y si es posible, hasta nos incomodes, si es que nos hemos acomodado a esperar que los demás nos sirvan. Sí, Señor, nosotros podemos reconocer que hay personas que han sido una bendición para nuestra vida, que aportan a mi vida. Es el deseo de mi corazón y el de mis hermanos, Señor. Pero también que revisemos en nuestra realidad cotidiana, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde nos movemos, Señor, qué tan bendición estamos siendo a otros y si estamos reteniendo algo que tú nos has dado o lo estamos usando de la manera que debemos usarlo y con la finalidad para la cual debemos usarlo. Así que yo te pido por mis hermanos, Señor, que están pasando por momentos difíciles en sus empresas, en sus negocios, en sus hogares, Señor, con los desafíos de la vida misma.
Que en la iglesia todos podamos encontrar estas relaciones de ayuda que son tan valiosas, Señor. Son tan poderosas porque es tu provisión para que podamos seguir adelante en medio de la oposición y en medio, Señor, de los padecimientos producidos o relacionados al desenfreno de los impíos, Señor, de esta sociedad que no quiere nada contigo. Señor, ayúdanos a ser de bendición a otros. Gracias por haber dado todo, Señor. Que mis hermanos puedan descubrir sus dones y puedan desarrollar sus dones, como yo también quiero desarrollar los que tú me has dado, Señor. Y que todos podamos seguir adelante y ser bendición unos a otros. Es el deseo de nuestro corazón, Señor, y por eso terminamos agradecidos en esta oportunidad después de haber ido a tu palabra y haber sido desafiados por ella, Señor. Gracias te damos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bueno otra vez poder ser desafiados por la palabra. Hermano, te recuerdo antes de cerrar esta emisión acá en nuestro canal de YouTube, te recuerdo que el próximo domingo estamos de celebración del 8 aniversario, un aniversario que hemos titulado Inolvidable, Inolvidable. Y te recuerdo que le hemos llamado así por lo que vamos a ver en la palabra. O sea, vamos a estudiar la palabra, algunos principios relacionados a eso. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Descúbrelo el próximo domingo en el que vamos a celebrar nuestro 8º aniversario. Va a ser inolvidable porque vamos a nombrar oficialmente a nuestros diáconos. Ya iniciamos el proceso, ya nos reunimos con David como los pastores en esta iglesia para tomar la decisión ya final acerca de los diáconos. Te pido que estés orando por nosotros, por favor. Y también los vamos a nombrar y será inolvidable, histórico en la iglesia. También porque nos va a estar acompañando varios hermanos de fuera, algunos del Salvador, que también van a celebrar junto a nosotros. Y Julio y Steve van a estar ahí. Los pastores de Vida Nueva San Salvador vienen a compartir con nosotros esta celebración. Así que no te lo puedes perder. Y también es la oportunidad para que le expreses tu agradecimiento y tu amor a David Guadrón y su familia que están saliendo de regreso hacia San Salvador. Así que no te puedes perder el próximo domingo 4 a las 10 de la mañana. Por cierto, aprovecho también para comentarte que no va a estar el video o como lo estás viendo en este momento el domingo a las 10 de la mañana porque vamos a grabar el servicio en vivo y va a ser subido unas horas o días después. Ahí yo te pido que por favor tengas paciencia y nos esperes con paciencia esa emisión. Queremos grabar el culto en vivo, así que queremos grabarlo. No creo que podamos transmitirlo en vivo en este momento, pero sí va a ser grabado y va a ser subido a este canal para que puedas disfrutarlo también. Pero si no, haz planes para venir de manera presencial a nuestras instalaciones y celebremos juntos nuestro 8º aniversario. Así que nos vemos el próximo domingo de manera presencial, en unos días de manera digital. Que el Señor te bendiga. Un abrazo a cada uno.